Hoy te platicaré de la postura del presidente ante el asesinato de jóvenes en Nuevo Laredo. En este video te contaré de la foto falsa de un decomiso de la Fiscalía General de la República, del freno que una jueza puso a la UNAM para determinar si la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis, y de la postura del presidente sobre el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Bienvenidos al Caporal del 1 de marzo, comenzamos. Durante el juicio a Genaro García Luna se reveló que esta fotografía que te muestro en pantalla fue un montaje. Verás, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, aseguró que en noviembre del año 2009 el gobierno de Felipe Calderón anunció un decomiso histórico de cocaína. Eran 20 toneladas aseguradas por funcionarios de aduanas en un puerto de Manzanillo. El Grande aseguró que Arturo Beltrán Leiva le llamó al papá de un funcionario de aduanas y llegaron a un acuerdo que le iban a regresar la cocaína al cártel y la iban a reemplazar con harina mezclada con acetona y éter, cubiertos con barniz para que se vean brillantes. De esta manera, El Grande aseguró que estuvieron contentos ambos bandos, el cártel porque conservó su droga y aduanas porque nos presumió a todos los mexicanos un decomiso histórico con esta fotografía que estás viendo en pantalla. Esta historia la vinimos a conocer 14 años después. Ahora te pregunto y me pregunto, ¿qué habrá detrás de esta otra fotografía? Esta es actual. Esta fotografía ha sido compartida por la Fiscalía General de la República el pasado 28 de febrero. Cuando la compartió, informó en un comunicado que realizó 52 cateos en las últimas 72 horas, es decir, entre el 25 y el 28 de febrero, en donde fueron asegurados en total cerca de 2 toneladas de marihuana, más de 3.700 pastillas de fentanilo y fueron detenidas 25 personas. La Fiscalía General de la República compartió varias fotografías, entre ellas esta que estás viendo, sin especificar a cuál de los 52 cateos corresponde, en dónde se ubica y qué fue lo que encontraron aquí. Llama la atención que este lugar tiene exactamente las mismas características de otro lugar presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del pasado 15 de febrero, 13 días antes de que la Fiscalía General de la República compartiera esta imagen. De hecho, tengo presente este momento porque sobre esa presentación de la conferencia te traje este video que ves en pantalla. Te voy a dejar la liga en la descripción, en donde el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló del narcolaboratorio más grande encontrado en Culiacán, Sinaloa, el segundo más grande encontrado en México. Ahora bien, te voy a mostrar el clip de lo que corresponde a la conferencia de ese 15 de febrero y más tarde te lo compararé con la fotografía compartida por la Fiscalía General de la República el 28 de febrero. Entonces, si tienen el video, lo ponemos. Miren. Ya no es la llamada cocina, ¿no? Muy bien, puntos a considerar justo en el video. Se ve el recipiente rojo, está sobre otro recipiente como plateado. Hay 2 mesas juntas, 2 mesas pegadas, después un espacio. El ventilador le sigue otra mesa. Checa los colores de las paredes y las luces que se ven en la parte de arriba son 6. Abajo se alcanza a ver una extensión anaranjada y del lado izquierdo se alcanza a percibir otra mesa, bueno, otras 2 mesas. Esto es del video presentado en la conferencia matutina. Y esta es la fotografía compartida por la Fiscalía General de la República, en donde se aprecia, si bien si es desde otro ángulo, del lado derecho se aprecia el recipiente rojo, que está sobre otro recipiente ahí plateado, las 2 mesas juntas, el espacio, el ventilador, en la mesa que está al fondo, también checa el color de las paredes, y las 6 luces que están en la parte superior. Se alcanza a percibir también la extensión color naranja que está abajo y también la mesa que se encuentra de costado. Esto es lo que ha presentado la Fiscalía General de la República como asegurado entre el 25 y el 28 de febrero, a pesar de que estas imágenes, las de la conferencia matutina, corresponden a las de el 15 de febrero. ¿Qué habrá detrás de esta fotografía?
¿Y cómo va la revisión de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel? Recordarás, aunque ha quedado en evidencia la copia en su tesis de licenciatura y doctorado, actualmente solo hay un proceso por este hecho, que corresponde a la tesis de licenciatura expedida por la UNAM. Pues la de doctorado, la Universidad de Anáhuac dijo que pasados los 3 años, emitida el grado de doctora, ya no investiga nada. Bueno, sobre el caso de la UNAM, a consecuencia de la petición de amparo de la ministra, una jueza federal suspendió hoy por tiempo indefinido la resolución de la UNAM sobre la investigación del plagio que se le acusa, en tanto se lleva el trámite del juicio para aclarar la legalidad de la actuación de la UNAM. Dicho de otro modo, le han prohibido a la UNAM resolver si fue o no fue un plagio, antes de que quede establecido si la UNAM es la autoridad facultada para determinar si la ministra incurrió precisamente en el plagio. La UNAM puede impugnar esta suspensión, pero se prevé que el tribunal colegiado tarde varias semanas en revisar este caso. En tanto, la UNAM emitió este comunicado que te muestro en pantalla, en el que lamentó esta suspensión definitiva y aseguró que acatará la resolución. En tanto que desde el pasado viernes 24 de febrero, desde que el diario El País reveló que la ministra plagió casi la mitad de la tesis del doctorado, Yasmín Esquivel no se ha presentado a las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sigue dando de qué hablar. Ahora nos tocó conocer la respuesta, la versión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sobre este tema tan polémico, pero también lleno de versiones y testimonios y desinformación, te he traído 2 videos. Estos 2 videos que te muestro ahora en pantalla, también te voy a dejar las ligas de ambos videos en la descripción de esta transmisión por si quieres conocer los detalles. Déjame decirte que he sido muy cuidadoso en la información que te he compartido, te he expuesto todas las versiones y te he aclarado qué datos sí están confirmados, qué datos no están confirmados y qué se está diciendo que es completamente falso. Ayer tocó la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que emitió este comunicado que te muestro en pantalla, en donde a manera de resumen asegura que elementos del ejército atendieron el reporte de balaceras en Nuevo Laredo y que más tarde se toparon con 7 jóvenes a bordo de una camioneta, sin luces, sin placas y exceso de velocidad. En cuanto los jóvenes vieron a los soldados, intentaron huir, pero chocaron contra un vehículo estacionado. Entonces los soldados, al escuchar el estruendo, abrieron fuego en contra de los jóvenes accidentados y después de eso encontraron 5 muertos, un herido y un ileso en la camioneta. En ningún momento en este comunicado la Sedena asume haber masacrado a los jóvenes, pero tampoco hace mención de alguna agresión de los jóvenes hacia los soldados. Quedan los términos en que escucharon un estruendo, no definido por qué fue el estruendo, y también que encontraron a los jóvenes sin vida. No definen si los mataron. Ahí es en donde faltan esos eslabones y que las autoridades que están investigando, en este caso la Fiscalía General de la República, determinen a qué se refieren con estruendo y a qué se refieren con que los encontraron sin vida. Hoy, a 3 días de este hecho, finalmente el tema llegó a la conferencia matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la investigación del caso y, contrario a lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abrió una investigación de oficio en cuanto se enteró de este hecho, el mandatario aseguró que la CNDH intervino a petición del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Como quiera que haya ocurrido, lo cierto es que el mensaje desde Palacio Nacional ha sido uno: si son culpables, que se castigue. Te muestro lo dicho por el presidente sobre un hecho, sobre este acontecimiento que involucra a los jóvenes, en donde ha quedado, han vertido varias opiniones, pero queda otro tema pendiente, que es justo la agresión por parte del ejército en contra de los manifestantes, de los habitantes que también acudieron y agredieron a los soldados, sobre la acción del ejército en esta manifestación. Está ese otro tema pendiente que seguramente habrá todavía más investigaciones, más actualizaciones. Te muestro el video, lo dicho por el presidente de la República. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Bueno, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y
a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados. Pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el mátalos en caliente. Aquí se respetan los derechos humanos.